Buen día, mi nombre es Elvis Estuardo Menéndez Roque, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Mariano Gálvez. Y en esta ocasión tengo el gusto de poder entrevistar al señor gobernador Alfredo Obregón del departamento de Jalapa, en lo cual realizaré unas preguntas relacionadas a acontecimientos que ha sucedido en nuestro país y que tristemente hasta el día de hoy nos han venido arrastrando todas esas consecuencias. Sin más a bien, comenzamos con la primera pregunta. Señor gobernador, ¿qué fue lo que desencadenó el conflicto armado en Guatemala? Bueno, para mí es un gusto estar en primer lugar con tu persona haciendo esta entrevista. Lo que desencadenó el conflicto armado en Guatemala fue en parte las diferencias que había entre el régimen militar y la sociedad civil en ese momento, la diferencia de poder que se manejaba y la forma que se estaba violando la democracia en ese momento. Fue que estalló, si no estoy mal, fue en 1961, cuando empezó el conflicto armado interno, y desde entonces hasta 1996, que se firmó la paz, Guatemala estuvo hundida en una guerra entre la guerrilla y el ejército de Guatemala, una guerra que trajo muchas muertes, que trajo mucha tristeza, mucho dolor, tanto en las dos partes, ¿no? Y toda guerra lo que hace es empobrecer más a un país, siempre lo he dicho. Entonces, basado a esa pregunta también, ¿quién cree usted que fue el que inició esa guerra interna? ¿El ejército o la guerrilla? O más bien, ¿por qué la empezaron? No, la empezaron, si lo que buscan es realmente un culpable de quién empezó, yo creo que del momento en que no nos podemos sentar a dialogar y a realmente respetar los puntos de vista de otras personas y llegar a un consenso y trabajar en equipo, desde ese momento se empieza una guerra. Podemos verlo ahorita a nivel mundial, donde un ejemplo, Rusia contra Ucrania, no se pueden sentar a hablar, entonces iniciaron una guerra. No pudieron llegar a un acuerdo porque todo el mundo quiso que se hiciera lo que él quería y ni uno dio su brazo a torcer. Entonces en ese momento, nosotros no lo vivimos desde luego, ¿va? Y los recuerdos que tenemos pues han sido bastante lejanos porque no lo vivimos de cerca, lo tenemos por lo que nos han contado nuestros padres de cómo fue ese tiempo. Pero desde el momento en que nos dividimos y no trabajamos unidos, se comienza una guerra. Entonces yo le pregunto también, ¿cómo ve usted la Guatemala de hoy en día? Si hablamos del conflicto armado interno, podemos hablar de una paz ya entre el ejército y todos los civiles aquí en Guatemala. Todo desencadenó también desde 1996, que se firmó la paz. Mucha gente dice, antes no había delincuencia, ahora hay mucha más delincuencia. La Guatemala de hoy está tratando de salir adelante. El guatemalteco es una persona muy luchadora, es alguien que se esfuerza, que trabaja, que no se rinde, pero nos falta mucho como nación. Como te lo decía al principio, nos tenemos que unir. Desde el momento en que no nos unimos y no planteamos las cosas, desde el momento en que no queremos involucrarnos, no queremos participar, solo nos queremos dedicar a criticar, desde ese momento estamos mal. Y por eso es que Guatemala muchas veces no avanza. Todos opinamos de todos, pero no todos sabemos. Entonces, yo siempre he dicho de que hay que, en primer lugar, hay que estudiar, hay que conocer y hay que participar. Como vemos todo esto que acontece, también está aquella pregunta. ¿Cree usted que todo hoy en día en Guatemala fuera diferente si nunca hubieran derrocado en aquel entonces al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, conocido como el soldado del pueblo? Sí, Jacobo Arbenz durante su tiempo pues quiso hacer muchas cosas por Guatemala, como una de ellas fue la reforma agraria. Para mí él y José Arevalo han sido los mejores presidentes que ha tenido en Guatemala antes de los regímenes militares. Y fueron dos mejores presidentes antes de los regímenes militares que ha tenido Guatemala, porque defendieron mucho al pueblo, defendieron mucho lo que
querían beneficios para todo el pueblo de Guatemala. Como Jacobo Arbenz, lastimosamente no lo vivimos y no lo podríamos saber cómo pudo haber sido que estuviera más tiempo. Sus intenciones eran muy correctas, eran muy buenas. Si conocemos la historia y vemos la idea que él tenía de transformar a Guatemala y tener a todos en igualdad, empezando por las tierras, que todos los campesinos pudieran tener también un lugar donde vivir, sí hubiera cambiado bastante. Pero han habido muchos líderes en Guatemala que han sido frenados. Un ejemplo de ellos, en 1974, si no estoy mal, fue la muerte de Manuel Colón Argueta, un gran líder guatemalteco también, que si nos ponemos a estudiar la historia, es uno de los grandes líderes también, que no sabemos qué pudo haber pasado si él hubiera sido presidente. Así es. Entonces, basado en eso, le hago la pregunta: ¿cree usted que aún existe una esperanza hoy en día para que haya una revolución como la que hubo en el año 44? Pues a mi parecer no. La revolución del 44 tenía como fin que todos los guatemaltecos tuvieran igualdad de derechos. En ese momento no tenían. En este momento, pues la mayoría de leyes están en beneficio de los guatemaltecos. Tienen muchas cosas a su favor, todos los guatemaltecos. El Estado trabaja para el Estado, para los guatemaltecos. Tenemos varios ministerios que se encargan de apoyar a cada uno de los guatemaltecos. Las elecciones son libres, son independientes, de una manera democrática. Antes no se veía esto. Entonces, podemos hablar de cambios, que se pueden cambiar algunas cosas, pero de una revolución yo creo que se logró el fin cuando se hizo en 1944, porque era derrocar un régimen militar que los guatemaltecos no tenían igualdad de derechos. Ahora sí los tienen. Entonces, ¿cuáles serían para usted hoy en día esos desafíos que tendría que enfrentar para que en Guatemala haya una verdadera paz? Bueno, como te decía, en lo que se refiere a paz del conflicto armado interno, pues desde los acuerdos de paz ya no ha surgido ningún otro grupo que pelee con el Estado de Guatemala y como una guerrilla cuando peleaba con el ejército. En ese punto podremos hablar de que sí hay una paz, pero con los temas de delincuencia, de narcotráfico, de pandillas, en Guatemala tenemos que atacar la raíz de la situación. Tenemos que tener un buen hogar, tenemos que tener educación, tenemos que tener muchas cosas, muchos valores que se están perdiendo cada día aquí en Guatemala, que están transformando las generaciones en personas que se les ha olvidado los valores que tenían sus padres, que tenían sus abuelos. Hemos perdido y hemos cortado eso, abriendo muchas veces la mente de los muchachos a que cualquier cosa puede ser buena. Entonces, los desafíos de Guatemala, en primer lugar, nos tenemos que unir, tenemos que trabajar como nación, tenemos que trabajar todos, porque aquí lo que muchas veces decimos es que las cosas tienen que cambiar, pero nosotros como guatemaltecos no queremos cambiar. Queremos que cambie el gobierno, queremos que cambien los alcaldes, los diputados, los gobernadores, los presidentes, pero nosotros queremos seguir siendo los mismos. Entonces el problema, como decía Luis Montt, a veces somos nosotros, que no queremos leer, no queremos participar, no queremos ser mejores. Los desafíos realmente ahorita es que nos unamos como guatemaltecos y saquemos adelante nuestro país. Solo los funcionarios no se puede. Tenemos que trabajar todos de la mano, porque a todos nos interesa la seguridad, a todos nos interesa la salud, a todos nos interesan buenas carreteras, a todos nos interesa esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar, tenemos que conocer y tenemos que participar para generar un verdadero cambio. Entonces, finalizando con las preguntas, ¿cuáles serían los desafíos para usted en la actualidad llegar a conseguir y lograr todo eso? ¿En qué se puede basar? Hablábamos con las diferentes instituciones que aquí una de las cosas más difíciles que hay en Jalapa y a nivel nacional es cambiar la mentalidad. Es cambiar la mentalidad de las personas de que las cosas han sido así, tienen que seguir así. Uno de los mayores desafíos es cambiar la mentalidad de los guatemaltecos, que se puede salir adelante, se puede trabajar, se puede estudiar
y nos tenemos que esforzar un poquito más del promedio para poder sobresalir, para poder llegar más lejos. Pero son cosas que solo vamos a hacer unidos. Que cuando trabajamos todos de la mano, que cuando nos unimos, realmente cuando Guatemala se ha unido, por una razón se ha generado un gran cambio. Y hasta que no nos unamos todos para trabajar por una Guatemala mejor, los cambios van a ir de una manera más lenta. Pues sin más a bien me queda agradecerle por haberme brindado esta entrevista, por haberme respondido las preguntas, y en este momento le cedo el espacio a usted para que se pueda dirigir a la población en general y especialmente a aquellos jóvenes los cuales somos el futuro del país. Bueno, en primer lugar les quiero decir que ustedes son el cambio. Ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Si nos damos cuenta a nivel mundial, los jóvenes son los que están tomando los puestos importantes. Las nuevas ideas vienen desde los jóvenes. En Chile, un ejemplo, el presidente tiene 35 años. En El Salvador tiene 37 años. Entonces los cambios están viniendo desde los jóvenes. Los invito a estudiar, a conocer, a participar, a involucrarse, a generar ese cambio que tanto pedimos, porque a veces solo pedimos el cambio pero no nos involucramos en él. No queremos ser parte de él, queremos que todo cambie sin nosotros hacer un mínimo esfuerzo. Entonces, mi consejo es: participemos, involucrémonos y construyamos juntos una Guatemala mejor. Muchas gracias.